8883. La línea nacional sin costo 01800-727-5420 y tu línea directa Austin 512-215-4909. También recuerda que ya puedes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp. Para que apuntes, nada más tienes que dar de alta el número 333-822-3208. De nueva cuenta 333-822-3208. También puedes comunicarte con nosotros a través del chat, ya está abierto, www.radiomujer.com.mx. Ya sabes también nuestro contacto a través de Twitter, @nutricionvida1 y a través del correo electrónico para todas tus dudas y todo lo que necesites platicarnos a través de nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Entonces, bueno, ya lo tienes. El día de hoy hablando acerca de cuáles son estas tres entidades que nos van a hacer que llevemos una mejor o peor relación con respecto al consumo de trigo. Y bueno, les voy a platicar que el trigo es el término que se designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, que pertenecen al género de algo que se llama Triticum, así tal cual, Triticum. Son plantas anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal y como ocurre con nombres de otros cereales. El trigo, que es, ya lo saben muy bien, es de color amarillo, es uno de los 3 granos más ampliamente producidos a nivel global, junto con el maíz y junto con el arroz, y el más ampliamente consumido por el hombre, sobre todo en la civilización occidental, y esto ha sido desde la antigüedad. El grano de trigo es utilizado para hacer, por ejemplo, harinas integrales, harinas de sémola, la cerveza, por ejemplo, y una gran variedad de productos alimenticios. Les voy a platicar que esta palabra, trigo, proviene del vocablo latino triticum, que significa quebrado, o triturado, o trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de las cascarillas que lo cubren. Por lo tanto, triticum significa el grano que es necesario trillar para poder ser consumido. Tal como el mijo, por ejemplo, se deriva del milium, que significa molido, molturado, o sea, el grano que es necesario moler para ser consumido. El trigo, triticum, es, por lo tanto, una de las palabras más ancestrales para dominar a los cereales. Que denomina, bueno, pues trituración o molturación, ¿no? Bueno, eso es un poquito de historia acerca de qué es el trigo. Y les voy a platicar que para preparar este tema, les traigo también un libro que se llama Cerebro de Pan, que está hecho por el doctor David Perlmutter, y es de Grijalbo Vital. Por aquí los que nos están viendo a través de YouTube nos pueden, a través de la pantalla, y después si lo quiero ver en repetición en YouTube, se llama Cerebro de Pan, está muy interesante, y les voy a decir, hace referencia a una serie de sintomatologías, o digamos que le echa también un poco la culpa al trigo de una serie de problemas que tienen que ver con inflamación a nivel cerebral, por ejemplo el Alzheimer o la depresión. No les voy a leer completo, pero sí les voy a platicar algunas cosas de las cuales habla acerca del trigo, porque muchas de las cosas de las cuales habla este libro no están hechas, sí están basadas en estudios, pero no están basadas en estudios grandes. Recuerden que en alguna ocasión les platiqué que para poder decir que algo es verdad, digamos que hablando en estadística o en investigación, se tiene que haber hecho basado en poblaciones muy grandes durante cierta cantidad de tiempo, y además hecho a través de algo que se llaman, digamos que estadística, ¿sí? Entonces la estadística nos va a dar referencia acerca de si algo es verdad o no, si de algo podemos decir que es cierto o no. Y este libro habla o hace referencia basado en algunos estudios que no fueron hechos o que no han sido hechos en poblaciones muy grandes, y cuya estadística no es precisamente la más, digamos que fiel, o en la que más podamos confiar. Entonces hay cosas de las cuales honestamente no les puedo platicar que porque así van a ser, pues no, porque no está basado en evidencia, como con cierta frecuencia les insisto. Pero les voy a platicar algunas cosas acerca de la palabra gluten, que les decía que el gluten es una palabra en latín que significa cola
o pegamento. Es una proteína compuesta que funciona como adhesivo y que aglutina la harina para hacer productos como pan, como galletas, como pasta y como masa de pizza. Regresando al corte, te voy a platicar cuáles son los efectos en la salud del consumo del trigo y cómo va a ser que algunas personas van a generar esta sensibilidad, alergia o completa autoinmunidad hacia el trigo. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. (7:19 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos platicando acerca de el gluten. O bueno, vamos a hablar así, del trigo y de sus proteínas, de sus glucoproteínas que decíamos que se dividen en dos, en gliadinas y también en algo que se llama gluten. Me quedé platicándoles acerca del uso del gluten en la panadería. Cuando le das una mordida a un pan esponjoso, a un rollo de canela o cuando estiras la masa de la pizza antes de hornearla, debes darle las gracias al gluten, ¿sí? De hecho, la mayoría de los productos de pan suaves y gomosos, que son así como si fueran gomitas, que tenemos a nuestro alcance, se deben a esa consistencia al gluten. Este gluten desempeña un papel fundamental en el proceso de fermentación, permitiendo a la masa, entre comillas, inflarse. Cuando el trigo se mezcla con la levadura es cuando logras que esto suceda, que se infle. Para tener en tus manos una bola esencialmente hecha de gluten, solo debes mezclar agua con harina de trigo. Amasa esa mezcla con las manos y luego pon la masa bajo el agua, bajo el chorrito del agua para eliminar el almidón y la fibra. El resultado es una mezcla pegajosa de proteínas. Les voy a platicar que la mayoría de las personas que consumen el gluten en los productos de trigo, los consumimos en los productos que tienen trigo, pero también vamos a encontrar trigo en algunos productos, por ejemplo, derivados del centeno, de la cebada o de la espelta, por ejemplo, que son derivados de y que tienen este mismo tipo de proteínas. Es uno de los aditivos más comunes en el planeta que no solo se utiliza en los alimentos procesados, sino también en varios productos de cuidado personal. Dado que es un agente estabilizador confiable, permite que los quesos untables, por ejemplo, o las margarinas conserven su textura suave. E impide que las salsas, por ejemplo, o los gravy se vuelvan duros, sino que se mantengan así como si fueran suficientemente suaves para untarse. También está presente, por ejemplo, en los acondicionadores que fortalecen el cabello, por ejemplo, o en los rímeles que aumentan el volumen de las pestañas. La gente puede ser alérgica al gluten como a cualquier tipo de proteína. Por lo mismo, vamos a ver como más de cerca este problema. Recuerden, y esto de verdad se lo agradezco mucho a mi querido abuelo, quien por cierto está un poquito malito de salud, así es que bueno, le mando un besito por si ahí le pueden pasar el dato. Él siempre nos ha dicho que no podemos ser alérgicos absolutamente nada más que a las proteínas, ¿sale? Y entonces, si no es específicamente una proteína, quiere decir que el cuerpo está confundido y está reaccionando ante cómo reacciona ante las proteínas, ¿sale? Entonces les platico que el gluten es una molécula y es una proteína, no es una molécula simple, sino que está conformada de estos dos grupos de proteínas que les mencionaba yo, que se llaman gluteninas o gliadinas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquiera de estos dos grupos o alguna de las 12 distintas unidades más pequeñas que conforman las gliadinas. Cualquiera de estas puede detonar una reacción de sensibilidad que conlleva a una posterior inflamación, a una respuesta ante una proteína que el cuerpo no está pudiendo reconocer. Ahora, cuando a algunos de los pacientes les hablamos acerca de algo que se llama la intolerancia al gluten, una de las primeras como respuestas o digamos que acuse de recibo que los pacientes suelen darnos es, no, pero es que yo no puedo ser un paciente que tiene celiaquía, yo no soy paciente celíaco, ya me hice la prueba y no tengo un problema con la enfermedad celíaca. Y eso puede perfectamente ser cierto, pero es muy importante explicar que hay una diferencia abismal
entra la enfermedad celíaca, que se llama sprus celíaco, y la intolerancia al gluten. Son cosas diferentes. El sprus celíaco es una manifestación extrema de la intolerancia al gluten. La celiaquía es lo que ocurre cuando una reacción alérgica al gluten causa daño específico en el intestino delgado. Les voy a platicar que esto es una de las reacciones más graves que puede provocar el gluten. Aunque muchos expertos estiman que solo 1 de cada 200 personas tiene esta enfermedad, se trata de un cálculo bastante conservador. La realidad se acerca a que más o menos 1 de cada 30, pues sigue habiendo una gran cantidad de individuos que no tienen el diagnóstico. Digamos que ya diagnosticados con biopsia y con, digamos que toda la gama de sintomatología pudiera ser la primera estadística, pero en el día a día lo que vemos en consulta, lo que nos refieren los pacientes, finalmente, y esto sí está basado en evidencias, la digamos que incidencia de esta celiaquía es mucho más alta de lo que en realidad pensamos, o al menos ha empezado a identificarse en los últimos años, por lo que la incidencia pues se vuelve mucho más frecuente, ¿no? Les voy a platicar que hasta 1 de cada 4 personas es vulnerable a dicha enfermedad por cuestiones genéticas y son aún más susceptibles si tienen ancestros provenientes, por ejemplo, de Europa del Norte. Además, mucha gente tiene inscrita en los genes una versión leve de la intolerancia al gluten, lo cual abre las puertas a una amplia variedad de reacciones. Les voy a decir que la celiaquía no solo afecta a los intestinos, pues una vez que se detonan los genes de esta enfermedad, la intolerancia al gluten se vuelve un padecimiento crónico que puede afectar la piel, las mucosas y además, por ejemplo, provocar ciertas ampollas en la boca. Ahora, dejando de lado las reacciones extremas que detonan una afección autoinmune, como sería la enfermedad celíaca, la clave para entender la intolerancia al gluten es saber que puede involucrar a cualquier órgano del cuerpo, aun si el intestino delgado no está comprometido en lo más mínimo. Por lo tanto, inclusive al individuo que no se le diagnostica celiaquía como tal, en el resto del cuerpo, incluido el cerebro, está el riesgo de que esta persona padezca algún tipo de sensibilidad al gluten. Es muy útil entender cómo funcionan las alergias alimentarias. Por lo regular son respuestas como del sistema inmunológico, aunque también pueden ocurrir si el cuerpo carece de las enzimas adecuadas para digerir ciertos ingredientes contenidos en los alimentos, que sería el caso de una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que bien lo sabemos que necesitamos ciertas enzimas o ciertos desdobladores, vamos a decirlo, ciertas sustancias que nos ayudan a desdoblar lo que consumimos, específicamente este azúcar que se llama lactosa, por ejemplo, y a veces hay un error en la producción de estas enzimas y entonces hay cierta cantidad de población, específicamente mexicana, que no tiene la capacidad de producir estas enzimas y entonces cuando consumen el azúcar de la leche, así como entra, así sale, causando una serie de sintomatologías, por ejemplo, como flatulencias o como diarreas o como muchísima distensión en el intestino. Ese sería como que el mecanismo de una intolerancia causada por enzimas, ¿sale? Que sería diferente a una intolerancia causada por una completa incapacidad de entenderse con las proteínas, ¿sale? Ese sería un poquito como la diferencia, entender que a veces algunas personas van a tener esta alergia al trigo, que significa que hay una respuesta autoinmune ante las proteínas del trigo, y en otras personas va a haber simplemente la falta de capacidad de producción de enzimas que nos ayuden a desdoblar el trigo, por lo que se podrá llamar intolerancia y no alergia, ¿sale? Esa es como la diferencia en el proceso de desdoblamiento o de reconocimiento del gluten en la dieta, ¿no? Hay más o menos, espero que esté siendo yo clara. Si no, recuerda que puedes preguntarme todo lo que quieras por aquí
tenemos el chat abierto, tenemos el WhatsApp, tenemos las líneas telefónicas y por favor, pregúntame si me estoy yendo demasiado rápido, porque bueno, a mí este tema me encanta, me apasiona un poquito, entonces si estoy siendo un poquito no clara, por favor, déjanoslo saber. Les platico entonces que la comida mal digerida, por ejemplo, en un individuo, deja un residuo como pastoso en el intestino, el cual va a alertar al sistema inmunológico para que entre en acción, lo que alarga o detona un ataque contra el recubrimiento del intestino delgado. Quienes experimentan síntomas ante el gluten específicamente, que es este pedacito de proteína que no se alcanza como a entender con el cuerpo, van a tener síntomas como dolor abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y molestias intestinales generalizadas. Sin embargo, también hay personas que no muestran señales evidentes de problemas gastrointestinales, aunque pueden de todas maneras estar siendo víctimas de un ataque silencioso en cualquier otra parte del cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso. Quédate con nosotros, regresando vamos a seguir platicando acerca del gluten y los efectos que tiene en la salud el consumo de esta proteína. Quédate con nosotros, recuerda que estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Sanjao, expertos en nutrición, recupera tu figura. Se innovan, ven a conocer su nuevo concepto en asesoría nutricional. Recibe tu valoración con la última tecnología, ya que te dan una lectura de composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, músculo, edad metabólica y además tu guía de alimentos por solo 100 pesos la primera consulta. Comunícate al 3641 1187 o envía un mensaje de texto o llamada perdida al 3318 31 2514. Repito, al 3318 31 2514. Bienvenido de vuelta a tu programa Nutrición y Vida, en el que el día de hoy estamos platicando acerca de este tema tan interesante, del cual estamos todavía un poquito como confundidos, lo vamos a decir así, porque el diagnóstico de lo que les hablaba yo, que se llama sensibilidad al gluten, es de esos diagnósticos que se llaman diagnósticos nuevos, porque ahora, por supuesto, hay más tecnología para poder reconocerlos. Entonces, les platicaba que la sensibilidad al gluten, también denominada sensibilidad al gluten no celíaca, enteropatía sensible al gluten o enteritis linfocítica, es una entidad clínica en los que se presentan síntomas digestivos y o además extradigestivos similares a los que se encuentran en los pacientes que tienen diagnosticado algo que se llama enfermedad celíaca. La diferencia de estas está básicamente en el tipo de anticuerpos que están presentes tanto para una como para otra. La manera de diagnosticarlo es a través de identificar esta susceptibilidad genética negativa o biopsias duodenales o cambios en el duodeno, ¿sí? Algunos pacientes podemos ayudarlos a diagnosticarse con este problema o a descartar este problema a través de un examen de sangre que se llaman inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas E, que les voy a decir, son marcadores inflamatorios inespecíficos, o sea, pueden estar altos por muchas razones, no solamente por eso, pero eso, sumado a la sintomatología que el paciente nos refiera, podemos hablar de estar teniendo algún tipo de diagnóstico. Ahora les voy a platicar que me encontré por aquí una serie de síntomas que podemos reconocer y van a ser clasificados en síntomas que son inmediatos y síntomas que no son inmediatos. Entonces, fíjate bien, por aquí a través del chat nos pregunta Adrián que cómo se reconoce si somos alérgicos a la proteína del trigo o al gluten. Y la respuesta es, Adrián, que podemos tener cierto grado de sensibilidad. Si tú fueras un paciente que tiene celiaquía, créeme, ya te hubieras dado cuenta, porque la sintomatología de los pacientes que tienen el diagnóstico de una enfermedad celíaca como tal es, en general, fíjate bien, imagínatelo así, y se los he platicado con mucha frecuencia, el intestino, en la parte de adentro de nosotros somos como el menudo,
¿sí? Tenemos estas vellosidades intestinales que son igualitas a la pancita de la vaca, ¿no? Entonces cuando comemos menudo, pues es la panza de la vaca, tiene como pelitos. Estas vellosidades intestinales normalmente tienen que tener cierta altura, cierta separación y digamos que nos permiten el paso de proteínas a través del tubo. El problema es, en los pacientes celíacos específicamente, que viene la proteína, ya sea del gluten o las gliadinas, y estas vellosidades no lo reconocen, ¿sí? Tienen una respuesta como de alergia ante esta proteína y las vellosidades que están así como que paraditas, muy, muy, muy contentitas, se doblan, se hacen así como hacia abajo, se barren esas vellosidades intestinales, pero además dan una respuesta de alergia. Esto es de un aumento de las proinflamatorias que se llaman a nivel de torrente sanguíneo. Y entonces hay una respuesta como de inflamación generalizada, aumento de la temperatura, y por supuesto, como estas vellosidades intestinales ya no están siendo capaces de absorber, el paciente empieza a tener diarreas constantes, esteatorrea, es decir, mucha grasa en las heces, y además puede haber sangrados y por supuesto una severa pérdida de peso. Hay anemia porque no hay manera de que el paciente absorba el hierro a nivel intestinal y por supuesto, como dato de después, digamos que sería un signo clínico tardío, empiezan a tener osteopenia en edades muy tempranas, es decir, una falta de calcificación a nivel óseo. ¿Por qué? Porque no hay una absorción del calcio, ¿sí? Porque a nivel de intestinos no estás absorbiendo ni la grasa, ni el hierro, ni el calcio, ni por supuesto las proteínas, ni todo lo que necesitas para estar bien. Normalmente podemos identificar este problema en los niños desde pequeños, porque entonces no ganan peso y entonces no están creciendo, pero estamos hablando de una situación que es abrumadoramente clara. Ahora, al margen de la enfermedad celíaca, tenemos otra situación que puede llamarse sensibilidad o inclusive alergia al trigo, que sería esta intolerancia o alergia al trigo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Prestar atención a tus niveles de energía, por ejemplo, después de comer alimentos con trigo, para saber si tienes algún tipo de intolerancia o de sensibilidad. Ocasionalmente, los niveles de energía pueden disminuir ligeramente después de haber ingerido el trigo. Algunos de estos pacientes tienen que luchar más contra los efectos del gluten en su tracto digestivo y suelen sentirse como fatigados después de comer. Contrario al aletargamiento ocasional, al soporcito que nos da de comer, los pacientes que tienen intolerancia pueden sentirse completamente exhaustos después de comer sus comidas y por supuesto estamos pensando en que no están comiendo algo con azúcar, porque cuando es algo con azúcar, la fatiga de después probablemente tiene que ver más con una resistencia a la insulina, no tanto con el gluten. Pero vamos pensando en una comida normal, un pollo a la plancha, con ensalada, con verduras, y que a esta persona se le ocurra ponerle pasta. Y entonces las personas que están teniendo este tipo de consumos, que es una comida en apariencia sana, pero que tiene un contenido de gluten, y se sienten extraordinariamente exhaustas, podemos estar hablando de que quizás tengan algún tipo de problema con sensibilidad. Ahora, va a haber grados de sensibilidad y eso tenemos que individualizarlo con cada paciente. Un segundo síntoma inmediato que nos puede ayudar a tener este foquito rojo o a entender si somos sensibles o no, es revisar tu estado mental y emocional después de comer trigo o cualquier producto que sea derivado del trigo. Muchos de los pacientes se quejan de sentirse irritables después de haber comido y la irritabilidad puede estar relacionada con la fatiga o puede ocurrir como resultado de la sensación de agotamiento en general, similar a la que uno siente cuando está enfermo, como cuando te va a dar gripa o como cuando te estás resfriando, ¿no? Algunas personas dicen que sienten esta mente como con bruma, ¿sí? O que se sienten como con dificultad para concentrarse después de comer, ¿sí? Un tercer síntoma que puedes así como que tener clave es identificar si tienes dolores de cabeza después de las comidas, específicamente como una punzación, pero este es específicamente después de haber observado que comiste el gluten, comiste algo que tuviera trigo o algún derivado del trigo, y entonces inmediatamente después empiezas con esta especie como de sensación punzante, y puede ocurrir de entre 30 a una hora después
de haber consumido los productos que tengan trigo o gluten. Hay otro síntoma inmediato, que es observar cambios, por ejemplo, en tus extremidades. A las personas que sufren de intolerancia al gluten experimentan dolores articulares y a veces experimentan una especie de como entumecimiento o un ligero hormigueo generalizado, no solo de un lado, en brazos y piernas. Estamos hablando que si es en los brazos, es en los dos brazos, y si es en las piernas, es en las dos piernas. No vamos a asustarnos pensando en que si me senté encima de una pierna y tengo hormigueo, entonces ya tengo intolerancia al gluten. No. El punto aquí es algo generalizado porque es una respuesta ante algo de consumo a nivel intestinal, ¿sale? Entonces te estamos hablando no de que traigas una lesión o cosas por el estilo que también causan este mismo tipo de sensaciones que se llaman neuropáticas, sino una sensación generalizada en dos brazos, o en las dos piernas, o en las cuatro extremidades. Quédate con nosotros, voy a seguir contestando tu pregunta, Adrián, y vamos a seguir hablando de la sensibilidad al trigo. Así es que quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Austin, recuerda, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. ...7:49 de la mañana, estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que, recuerda, estamos ayudándote el día de hoy a entender qué es esto de la sensibilidad al gluten. Y me dice por aquí, el sexto sentido es que por qué no se han subido los videos de viernes y lunes. Te platico, Adrián, que la encargada está enfermita, quien por cierto le voy a mandar un besito, Nancy, si me estás escuchando, que estoy segura que me vas a escuchar. Te mando un beso, espero que te mejores. Y bueno, próximamente van a estar arriba. Si no, en cuanto los tenga yo, Adrián, también te los puedo mandar a tu correo. Y bueno, me quedé platicándoles acerca de esta sintomatología que le vamos a llamar inmediata, que puede ocurrir en personas que tienen esta intolerancia al gluten, que no es lo mismo que la enfermedad celíaca. Les platico que los síntomas gastrointestinales pueden ser inmediatos, como una especie como de distensión en el abdomen, puede haber muchas flatulencias, puede haber diarrea, inclusive estreñimiento y dolor estomacal. Ahora, va a haber una serie también de síntomas que pueden ocurrir a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas a largo plazo? Hay que estar como muy al pendiente de las fluctuaciones en cuanto al peso. La sensibilidad al gluten está muy asociada a la pérdida de peso, pero la intolerancia puede estar también asociada a un aumento inexplicable del peso, ¿sale? Entonces hay que estar llevando como una especie de diario de tu peso y dices, bueno, no entiendo qué está pasando. Una de las razones puede ser esta intolerancia al trigo. Ahora, prestar atención a los cambios prolongados de tu estado mental. La depresión, los cambios de comportamiento y las fluctuaciones de estado de ánimo pueden ser causadas por intolerancia al gluten. Incluye todos los detalles relacionados con tus síntomas mentales, incluyendo severidad de síntomas y qué tan seguido ocurren. Tomar nota detallada sobre cualquier tipo de erupción que te salga, incluyendo el eczema. Si es posible, inclusive tomar fotografías de la erupción y medir su circunferencia en caso de que la erupción esté en un área como bien localizada. Puedes tomar nota, por ejemplo, de la descripción de la apariencia, de la característica de la erupción, si es planita, si está levantada, si es circular, si es dolorosa, bajo qué condiciones aumenta y bajo qué condiciones disminuye, es decir, si con el agua caliente sientes que mejoras o que empeoras, por ejemplo, ¿no? Otro síntoma a largo plazo en las mujeres es los problemas que tienen que ver con el síndrome de una menstruación irregular, el síndrome premenstrual o fuertes calambres menstruales, inclusive abortos e infertilidad pueden estar relacionados a esto. Ahora, no es la única razón y por supuesto que no vamos a hacer diagnósticos nomás por lo que un día sentí, ¿no? Las recomendaciones, si alguna de las cosas te checó, es hacer una cita con el médico para descartar una enfermedad celíaca o inclusive algún tipo de alergia al gluten. Estas dos son condiciones serias que si no se tratan pueden causar complicaciones a largo plazo.
Les decía que la alergia al gluten puede ocasionar comezón, hinchazón, irritación alrededor de la boca, erupciones cutáneas, congestión nasal, picazón en los ojos, calambres, náuseas, vómitos, diarreas, dificultad para respirar. Y bueno, en los niños también puede ocasionar este tipo de cosas, inclusive sangrados inexplicables, ¿no? En la enfermedad celíaca es una reacción, les decía, autoinmune que destruye progresivamente las vellosidades del intestino delgado. Y esto les decía que inhibe la capacidad del intestino de absorber nutrientes, por ejemplo, el hierro, y entonces tenemos una anemia por consumo, porque no hay el hierro. Tenemos osteopenia porque no hay manera de que el cuerpo pueda absorber el calcio a nivel intestinal, hay una pérdida de peso, hay diarreas constantes, y en los niños una imposibilidad completa de aumentar de peso, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues para empezar, ir con el médico, preguntarle sobre los exámenes diagnósticos para detectar esta intolerancia. Y por supuesto los exámenes que pudieran estar hablando de que hay un tipo de intolerancia, como les decía, los niveles bajos en hierro en la sangre, grasa en las heces, una salud dental deficiente debido, por ejemplo, a la desnutrición, una absorción deficiente del calcio o el retraso en el crecimiento de los niños. Eliminar, por ejemplo, los alimentos que tengan gluten en tu dieta puede ser una cosa muy viable de hacer. Entre 2 y 4 semanas puedes mantenerte atento a todo lo que tenga gluten, por ejemplo, algunos aderezos, condimentos, salsas, sopas, cosméticos, inclusive algunas vitaminas. Revisa las etiquetas. Si tú sospechas de esto, deja de hacerlo unas 2 o 3 semanas o inclusive hasta 4, y puede ser que tu sintomatología mejore. Puede ser que no tenga absolutamente nada que ver. Ahora, mantener un diario de los síntomas para identificar cualquier cambio que ocurra a lo largo de tu dieta sería también importante, y a tu médico tratante le va a servir mucho saber si en realidad eliminar el gluten de tu dieta es algo que te puede traer beneficios. Lo que puedes hacer después de haber eliminado de 2 a 4 semanas el gluten de tu dieta es reintroducirlo poco a poco, a ver qué tanto lo toleras, porque esto es una cuestión de tolerancia. Tengo muchísimos pacientes que comen, por ejemplo, que de manera normal su alimentación base no lleva trigo, porque ellos ya identificaron que cada que lo consumen les causa muchísimo gas, y entonces dejan de consumirlo, y de repente cuando lo consumen 1 o máximo 2 días, lo toleran, pero se dan cuenta que si lo consumen por 3 días seguidos, entonces ya empiezan a tener un poquito de problemas, sobre todo de dolor en el estómago, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos hacer de manera paulatina, una especie como de prueba y error. No es algo que vaya a poner en riesgo tu salud. No tiene nada que ver con poner en riesgo tu salud, simplemente es cambiar las fuentes de los cuales estás adquiriendo, por ejemplo, los carbohidratos. Puedes pensar en adquirir los carbohidratos de cualquier otra fuente, como la harina de cualquier otra manera, que puede ser harina de amaranto, harina de arroz, harina de quinoa, harina de almendras, ¿sí? Inclusive harina de soya. Les decía entonces que los síntomas de esta intolerancia pueden exacerbarse con algunas situaciones como el embarazo, como el parto, como algunas infecciones o como algún estrés. Contestando a tu pregunta, Irma Martínez de Circunvalación, nos dices, una mujer que hoy tiene 30 años, hace como 12, tuvo un accidente en una moto y quedó muy mal del habla. Dices que bajó como 20 kilos y ahora dice que le hace daño el gluten. Me preguntas si esto puede ser cierto. Dices que nadie se lo ha diagnosticado. Sí pudiera ser cierto, porque como bien te explico, esta intolerancia puede verse exacerbada en algunas situaciones de estrés. Ahora, no quiere decir que el accidente le provocó el problema, quiere decir que ella nació con el problema y hubo un detonador de mucho estrés que hizo que quizás empezara a darse cuenta de este problema. Fue un detonador emocional que pudo hacer que este problema empezara a verse o a ser más visible en ella, pero no es que el accidente se lo haya causado. Puede ser, sí, porque si fue una situación de estrés extremo para ella, es una situación que puede darse, ¿no? Ahora, les voy a platicar que no es tan difícil llevar una dieta libre de gluten. Les voy a describir un desayuno, una comida y una cena en la que ni siquiera te vas a dar cuenta que no estás comiendo gluten. O sea, en la mañana, por ejemplo, puedes optar por fruta con yogur y le puedes poner un poquito de arroz inflado encima. ¿Qué te parece comerte un par de tacos con frijoles?
¿no? Que serían 2 tortillas de maíz con frijoles, por supuesto, de la olla machacados, ¿no? ¿Qué tal de rico? Si quieres le puedes echar un poquito de coco encima. A la hora de la comida, ¿qué te parece? Un pollito con verduras, con un arroz, una salsita de jitomate y tu ensalada al lado y tus 2 tortillas. No estás llevando trigo, absolutamente nada de trigo. Y en la cena, ¿qué te parece un licuado con leche? Leche a lo mejor deslactosada si así lo necesitas, de preferencia que sea descremada, es decir, con menos grasa, con unas fresas congeladas y además te haces un par de quesadillas de maíz o te puedes comprar un pan que sea a base de arroz y le puedes untar un poquito de crema de cacahuate. Así de fácil, así de sencillo. Honestamente, vivir sin trigo no es nada complicado y solamente si lo necesitas y solamente si tienes el diagnóstico y solamente si has identificado en ti alguna de las sintomatologías que platicamos, serías candidato para dejar de hacerlo. También hay muchísimos pacientes que no lo necesitan y no tienen por qué verse privados del consumo de alimentos que tengan trigo. Creo que el mensaje más claro o más clave del día de hoy sería observarte. Y si te estás dando cuenta que cualquier tipo de síntoma, pide ayuda, pide un diagnóstico y tiene que ser a través, y lo sabes muy bien, de un médico y además de alguien que te pueda dar el apoyo nutricional, porque sí vas a tener que tener cambios de estilo de vida. Así es que bueno, espero que te haya servido la información. El día de mañana vamos a tener también un tema muy interesante, así es que no te pierdas el programa de mañana. Los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengas un excelente martes.